En ella no operaba el Espíritu Santo. En ella operaba un espíritu de adivinación. Dios nunca viola sus palabras. Todo tiene que ir alineado a lo que la palabra de Dios dice. Este espíritu le dijo: yo me haré mentira en la boca de su profeta. Porque los espíritus de adivinación, el plan de ellos es tratar de distorsionar lo que Dios ha dicho. Satanás siempre ha venido con una mentira disfrazada de verdad. Personas que te están diciendo cómo hacer las cosas que son antibíblicas, hablando de elementos que la Biblia no lo enseña. Hay muchas personas que están endemoniadas, pero están endemoniadas porque hay un espíritu de error en su mente. Muchas personas no entienden que la Biblia enseña y dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. No vamos a ignorar las maquinaciones del diablo. Debemos de tener cuidado cómo están operando estos espíritus que se están metiendo en las iglesias. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de cómo operan los espíritus de adivinación. Vamos a nosotros a desglosar esto por la palabra, porque esto no viene desde ahora. Desde los tiempos antiguos siempre buscaban las personas, los agoreros, los adivinos, para que le adivinaran o le dijeran las cosas. E incluso hoy en día este espíritu está operando. Pero el problema es que este espíritu está operando dentro de la iglesia. Y muchas personas que no tienen el discernimiento no se dan cuenta que hay un espíritu de adivinación que está operando muchas veces en esa persona que se dicen ser profeta, los cuales no lo son. Y hoy vamos a desglosar por la palabra, porque a veces usted dice: pero me dijo lo que es cierto. Sí, los espíritus de adivinación hacen eso. Y hoy lo vamos a comprobar por la palabra, cómo estos espíritus le decían todas las cosas a los que buscaban este tipo de cosas. Y vamos a ver lo que la Biblia enseña en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, en el verso 16 y 17. La Biblia dice que había una adivina, la cual hablaba y decía todo el tiempo cuando Pablo estaba predicando que estos eran hijos de Dios. Pero vamos a leerlo. Libro de los Hechos, capítulo 16, verso 17, dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos son hombres, son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Es decir, esta mujer estaba diciendo lo correcto. Ellos eran hombres que anunciaban el camino de la salvación. Sin embargo, vemos que la palabra de Dios dice que Pablo reprendió este espíritu de adivinación. Ella le estaba diciendo todo lo correcto y las demás personas estaban escuchando lo que ella decía, pero en ella no operaba el don de ciencia, en ella no operaba el Espíritu Santo, en ella operaba un espíritu de adivinación. Es decir, nada puede, Dios es soberano, pero Dios nunca viola sus palabras. Todo tiene que ir alineado a lo que la palabra de Dios dice. Y la misma palabra habla que en un momento habían profetas que le decían al rey Acab que Dios le iba a dar la victoria. Y en un momento se presentó delante de Dios un espíritu y el Señor le dice: ¿cómo tú inducirás a los profetas de Acab? Y este espíritu le dijo: yo me haré mentira en la boca de su profeta. Porque los espíritus de adivinación, todo el plan de ellos es tratar de distorsionar lo que Dios ha dicho, su verdad. Satanás siempre ha venido con una mentira disfrazada de verdad, por lo cual es una mentira. Ahora hay que tener cuenta, hermano, que hoy en día nos estamos dejando arrastrar por personas que están diciendo cosas que son antibíblicas, personas que te están diciendo cómo hacer las cosas que son antibíblicas, hablando acerca de dimensiones que son antibíblicas e incluso hablando de elementos que la Biblia no lo enseña. Nosotros tenemos que ser fieles a la palabra. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: verdadero hijo en la fe, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, si está hablando de usar bien, es porque habían otros que distorsionaban la palabra, trayendo que espíritu de error y espíritu de demonio, que eso es lo que se está introduciendo hoy en día.
Hay muchas personas que están endemoniadas, pero están endemoniadas porque hay un espíritu de error en su mente y no ha resplandecido la verdad de Cristo. Muchas personas no entienden que la Biblia enseña y dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y como siempre he dicho, los mensajes que digo, no vamos a ignorar las maquinaciones del diablo, pero esto hay que tener cuidado porque el mundo espiritual es muy fino, es un hilo muy fino en el cual nosotros debemos de tener cuidado cómo están operando estos espíritus que se están metiendo en las iglesias, supuestamente llamados profetas. Mire, hay algo que hacen los profetas. Ellos están ministrándole a una persona y le están diciendo a esa persona tal X o tal cosa. Sin embargo, ellos mismos lo ponen a ellos a hablar. ¿De qué manera? El profeta nunca hacía eso. El profeta daba la palabra y se iba. El profeta daba la palabra y no y ya. Pero sin embargo, estos profetas de hoy en día, lo que no son profetas, sino adivinos, porque están dentro de la iglesia adivinos, que lo que están buscando es un beneficio propio. Porque la palabra de Dios dice: aquellos que toman la piedad como una fuente de ganancia, apártate de los tales. Ahora, ¿qué hacen estos supuestamente pseudo profetas? Que agarran y empiezan a decirle a la gente: te veo en tal lugar, tú tienes una persona así, así. ¿Es verdad o es mentira? Es decir, tú estás ahí diciéndole a ellos que digan, porque así operan esos espíritus. ¿Es verdad lo que te estoy diciendo? Entonces la persona dice: sí, es verdad. Entonces ese espíritu sigue ministrando y hablando porque está adivinando lo que esa persona en verdad quiere oír. Y hay que tener cuidado. El Espíritu Santo habla y dice que la palabra del Espíritu Santo son la profecía de este tiempo, traen consolación, restauración y edificación. Pero en Dios no hay confusión ni hay sombra de variación. Ahora vamos a ver el punto donde Saúl fue a consultar a un espíritu de adivinación. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella, por medio de ella preguntar. Y sus criados le respondió: he aquí una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Tome esta palabra: espíritu de adivinación. Mucha gente dice que fue Dios que habló a través de esta mujer, pero no, porque Dios no hablaba a través de adivinos. Dios hablaba a través de sus profetas. Por eso la palabra de Dios dice: ¿cómo conoceremos al profeta? Cuando el profeta hablare palabra de Dios y la palabra del profeta viniese y no hablase con presunción y la palabra del profeta se cumpliese, entonces el tal es profeta. Pero está hablando de los profetas a los cuales Dios enviaba, no a los adivinos. Sin embargo, ¿qué pasa? Saúl vuelve y va y le dice a esta mujer lo siguiente. Mira, la mujer entonces en Samuel capítulo 28, versos 11 y 13 dice: la mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y le respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo a la mujer a Samuel, clamó a alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Ella le dice a Saúl: yo he visto dioses plural, que suben de la tierra. Sin embargo, aquí hay algo que llama mucho la atención, y es que el mismo Samuel le dice a esta mujer, que el mismo Saúl le dice a esta mujer: es Samuel. Y entonces esta mujer empieza a hablarle todo lo que ya los demonios habían escuchado. ¿Cómo así, hermano? Sí, se lo voy a decir. Ya Dios había desechado. Usted va a leer el libro de Samuel capítulo 28, desde el verso 1 en adelante, y usted va a entender esto. ¿Qué le habían dicho Dios a Saúl? Que ya él le había sido desechado. Ellos empezaron a decirle eso mismo. ¿Qué le había dicho Saúl o Samuel o la divina de Endor a Saúl? Que Dios ya le había entregado el reino a su siervo David. Ya los demonios sabían todas esas cosas y que ya Dios lo había desechado. ¿Qué pasa cuando una persona es desechado? Ya no tiene la cobertura de parte de Dios. Y ellos le dijeron: y tú vas a morir y va a estar con nosotros hoy
hablando acerca de su muerte. Y aconteció eso mismo, porque ya los demonios conocían ya el pasado de Saúl. Y entonces declararon sobre la vida de Saúl lo que le iba a acontecer. Pero ese no era Samuel. Como muchos dicen, muchos teólogos se atreven a decir que sí que era Samuel. No era Samuel. Era un espíritu de adivinación que estaba obrando ahí. Y muchas personas hoy en día se están dejando engañar por no escudriñar las escrituras, por no ver lo que dice las escrituras. Entonces están entrando en un espíritu de error, se están dejando manipular. Las manipulaciones y esos espíritus de adivinaciones están penetrando. ¿Para qué? Para mantener a la persona cautiva. ¿Qué fue lo que leímos cuando el apóstol Pablo le dijo a esta mujer, a esta divina? ¿Qué pasó con la divina? De que dice en el Salmo, en Hechos capítulo 16, verso 16 en adelante. Dice que después este espíritu tenía cansado a Pablo y Pablo reprende este espíritu y le dice: espíritu, sal de ella. Y el espíritu salió de ella. Entonces era un espíritu de adivinación. Ahora usted no me venga a decir: no, pero me dijo todo lo que yo quería oír. Vaya donde los brujos, que le van a decir todo lo que usted quiere oír. Vaya donde los santeros, que le van a decir todo lo que usted quiere oír. Entonces la gente hoy en día está yendo a la iglesia detrás de un adivino y no está buscando la palabra. Está yendo a la iglesia porque fulano me dijo esto. Y se están dejando arrastrar por falsas profecías y por falsas enseñanzas, por no tener el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué está aconteciendo con esto? Que está trayendo error y muchas personas se están dejando engañar y no están cimentados en la roca. La palabra de Dios nos enseña. Dice que hablando del hombre imprudente y el hombre prudente, hablando que el hombre prudente edificó su casa sobre la roca escrito, la palabra, y vinieron vientos y tempestades y su casa no se cayó porque tenía fundamento. Es decir, el cristiano debe tener fundamento ¿en qué? En la palabra, no en las experiencias. Por eso siempre estoy en contra de personas que me quieren hablar de sus experiencias y me quieren sacar la palabra de Dios. No, tus experiencias tienen que estar coordinadas con la palabra de Dios, pero la palabra de Dios tiene que estar por encima de tus experiencias. No le enseñe experiencia a las personas, porque la Biblia dice: id y predicad el evangelio, no experiencia. Vayan y prediquen de un Cristo que salvó, de un Cristo crucificado, que fue levantado se levantó al tercer día y él mismo resucitó para nosotros darnos vida, porque dice la palabra que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero hay un problema y es el siguiente: la gente se está buscando tratar de vivir aquí eternamente. Usted y no, yo vamos a partir un día de esta tierra. Por eso debemos de estar seguros en Dios, en vuestra salvación. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, echa mano de la vida eterna, guárdate, santifícate, haz obra de evangelista. ¿Qué es lo que Pablo le está hablando? De la vida eterna. Pablo no le está hablando acerca de demonios, ni le está hablando que haga esto. Dice: ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Guarda la doctrina, la piedad, que está acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo, tampoco nada podremos sacar. Entonces, la gente hoy en día tiene que tener cuidado. Cristo viene. El fin se acerca. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Tiempo donde la gente está siendo engañada por doctrinas falsas y espíritu de demonio, espíritu de error. Por lo cual hay que tener cuidado. Cristo viene. Estos tiempos son peligrosos. Hermano, escudriñad las escrituras. Es lo que el Señor habla. La Biblia dice: escudriñad las escrituras, porque en ellos parece que está la vida eterna. Cuando usted escudriña las escrituras y usted es fiel a la palabra, usted va a sentir un poder tan grande y una autoridad, hermano, que los demonios se van a sujetar en el nombre de Jesús. Pero debemos de caminar conforme a la palabra de Dios. Así que, hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde, suscríbete y shalom.